Que Dios os bendiga en el día de hoy. Queremos seguir con el discipulado básico para nuevos creyentes. Un alma, un creyente, un discípulo que discipula a otras personas. Estamos en el primer tema todavía, Dios el origen de todo, pero hoy vamos a cerrar este primer tema, Dios como el origen de todo. Hemos hablado muchos conceptos acerca de la naturaleza de Dios y hoy quiero terminar con una pregunta y luego tocar un tema que es complicado, pero lo vamos a hacer muy sencillo. La pregunta que quiero que estemos comentando es: ¿cómo sabemos si Dios existe? Y vamos a estar contestando porque la creación misma, la palabra, la conciencia y el mismo Jesús son la forma en la que vamos a descubrir que realmente Dios es real y Dios existe. Y luego el otro subtema o el último tema que tocamos en este discipulado va a ser la Trinidad, un Dios manifestado en tres personas. Así que comenzamos con esta pregunta que yo creo que a lo largo de los siglos todo el mundo se ha hecho. ¿Existe realmente Dios? ¿Dios existe o es una invención del mundo, es una invención de la humanidad en las diferentes culturas? Vamos a intentar responder esta cuestión. A lo largo de la historia, filósofos, científicos, gente creyente, incluso gente atea, han intentado responder a esta pregunta planteándose las preguntas filosóficas: ¿de dónde venimos? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Pero todo eso converge en una sola pregunta también: ¿existe realmente Dios? Porque si Dios existe, entonces voy a encontrar mi origen, voy a encontrar que tengo una procedencia, un origen, y tengo también un destino, un propósito para mi vida, y voy a descubrir también quién soy. Pero si Dios realmente no existe y somos un accidente, entonces es muy difícil contestar a estas preguntas universales. Pero por eso, a lo largo de la historia, tanta gente en la humanidad se han ido preguntando esta pregunta: ¿existe Dios realmente? Y tengo que decirte que la fe cristiana no es una fe ciega, sino que la fe cristiana está basada en muchas evidencias. Es más, Dios nos revela evidencia para fortalecer también nuestra fe. Yo soy de los que piensan que Dios ha ido dejando huellas a lo largo de la historia para que comencemos a buscarle y a encontrarle también. Huellas a lo largo de toda la historia, de toda la humanidad, por todas partes. Podríamos decir que Dios ha dejado cuatro formas, cuatro testimonios en los cuales Él se va a revelar a nuestra vida. El primero: la creación es una forma en la que Dios se revela como el Dios que realmente existe y es. La conciencia humana es también otra forma, otro testimonio de cómo Dios realmente nos revela que existe. También la Biblia, por supuesto, nos va a hablar acerca de la existencia de Dios, es el centro de toda la escritura, pero también la vida de Jesucristo es otra evidencia, sin duda, acerca de su existencia. Comencemos entonces por la primera forma en la que Dios se nos está revelando. Y es, punto número 1, Dios se revela por medio de la creación. Acompáñame a la escritura, libro de Salmos, capítulo 19, verso 1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjate, David, el escritor de este salmo, ha entendido algo y lo ha dejado plasmado, y es que la creación no es silenciosa. La creación, el firmamento, es una expresión de la existencia de Dios. David está predicando acerca de su creador, y al contemplar los cielos, el orden, el amanecer, cada flor, cada planta, cada aroma, cada montaña que se ha levantado, cada estrella que alumbra en la noche, todas esas cosas son evidencia de que hay un creador, hay un diseñador detrás de todo lo que él está contemplando. Por eso piensa en esta palabra: diseño y el diseñador. Cuando tú encuentras un diseño, detrás de ese diseño tiene que haber alguien que haya hecho ese diseño. Es un diseñador. Por eso tengo que entrar a este argumento dentro de la creación, y es el argumento del diseñador. Imagina que vas caminando por la calle y de repente encuentras un reloj tirado. Tú no vas a
pensar, obviamente, no vas a decir, bueno, este reloj ha aparecido de la nada, sino que cuando ves un diseño tan perfecto, automáticamente entiendes de que ese diseño, ese reloj, ha tenido un diseñador, alguien que ha puesto ese diseño, lo ha plasmado y ha puesto orden para que ese reloj funcione de acuerdo al orden que él ha establecido. Porque donde hay un diseño, también hay un diseñador. Grábate esto. Donde hay un diseño, siempre va a haber un diseñador. Donde hay información, siempre va a haber inteligencia. Y pensando en esto, si un simple reloj necesita un relojero, un diseñador de ese reloj, ¿cuánto más el universo? El universo que es completamente perfecto y se mueve en una total armonía. ¿Cuánto más ese diseño del universo va a tener un diseñador? Esta precisión no es espontánea. Esta precisión y este orden no viene de la casualidad o de la nada. Procede de alguien, de una mente inteligente y con el poder suficiente para establecer este universo, para crearlo y establecer este orden. Los científicos incluso no están en contra. ¿Por qué? Porque la ciencia incluso está avalando esta existencia. Porque para que algo sea avalado por la ciencia tiene que confirmar algo o negar algo. Sin duda, la ciencia no puede garantizar la existencia de Dios, pero tampoco puede negar la existencia de Dios. Así que una persona que se declare científica no puede considerarse atea. Es incompatible, porque la ciencia no puede afirmar, pero tampoco puede negar. En cambio, el ateísmo es una opinión. Yo decido no creer en Dios. No porque no haya una evidencia o base científica, sino que es mi libre elección. Pero fíjate en algo. Cantidad de científicos a lo largo de la historia han sido creyentes, que podía mencionarte muchos y quizá lo haga más tarde. Pero los científicos han descubierto que el universo funciona en un orden tan perfecto por causa de las leyes que son extremadamente precisas. Déjame mencionarte alguna de ellas, de estas leyes totalmente precisas. La ley de la gravedad, la velocidad de la luz, la fuerza nuclear, incluso la distancia al Sol. El planeta Tierra hace una circunvalación alrededor del Sol y esa precisa orden de girar alrededor del Sol es tan preciso que permite la existencia de la vida. Incluso la composición de la atmósfera nos permite que exista la vida. Si fuéramos a Saturno, Júpiter, obviamente están más alejados del Sol y los que están más cerca impedirían la vida por las altas temperaturas o por las bajas temperaturas, pero también la atmósfera que tenemos permite la vida. Todo esto nos habla de que hay un ajuste totalmente de precisión extraordinaria en la creación. Incluso los científicos llaman a este ajuste el ajuste fino, porque si hubiera una pequeña variable en algunas de estas leyes, en algunas de estas posiciones, en cualquier cosa dentro de este universo y dentro de nuestro sistema solar, esa pequeña variación impediría totalmente la existencia de la vida. Sería imposible que existiera la vida. Y a esto los científicos lo llamaron el ajuste fino del universo. La pregunta que yo te planteo entonces es esta. ¿Todo apareció por accidente entonces? ¿Toda esta perfección ha venido por un accidente? Si nos fijamos en nuestro cuerpo humano, vamos a ver también una perfección extraordinaria. Tu corazón late más de 100.000 veces al cabo del día. Tus pulmones no necesitas estar pensando si los tienes que llenar de oxígeno, de aire para obtener el oxígeno, no. Automáticamente tus pulmones están moviéndose para recibir ese aire. Tienes miles de millones de neuronas interconectadas entre ellas. Y lo más glorioso de esto, el ADN de una sola célula de tu cuerpo contiene millones y millones, una cantidad inmensa de información. Y toda esa información es un código. Y detrás de todo código se necesita un programador. Detrás de todo código siempre va a haber un programador. La Biblia nos afirma incluso esto, porque David se asombra cuando comienza a ver su mismo cuerpo y el universo. Y dice el Salmo 139, verso 14, dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras.
David no entendía lo que hoy entendemos, no entendía de las leyes, no entendía del funcionamiento del universo, él no conocía que existía el ADN y aún así, él mirando la creación y su perfección, entendía esta gran verdad, y es que somos una obra maravillosa de Dios. Quiero hablarte también de una ley que es la ley efecto-causa. La ley efecto-causa nos va a enseñar de que una casa tiene un constructor. Un ordenador, detrás de él hay un informático. Una pintura, detrás de esa pintura va a haber un pintor. Detrás de un libro siempre va a haber un autor. Entonces, la pregunta es esta. Cuando vemos el cuadro del universo, nos tenemos que plantear quién pintó, quién diseñó, quién construyó este universo. Efecto, causa. Intentamos responder esta pregunta. ¿Quién creó o quién causó este universo? Mira, los mismos científicos han determinado de que antes se pensaba que el universo era eterno, pero hoy día se sabe que el universo tuvo un origen, tuvo un principio, le llaman el Big Bang, tuvo un principio, un origen, pero es que en la Biblia misma, en el libro de Génesis, comienza el capítulo 1, verso 1, marcándonos este origen, diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para que la existencia venga a la realidad, se necesitaban tres ingredientes. Primeramente, el tiempo, la materia y el espacio. Fíjate, el tiempo aparece en el principio, creó Dios. ¿El qué? El cielo, que es el espacio, y la tierra, que es la materia. En este pequeño verso, Dios nos da a entender lo glorioso que los científicos intentan describir. El universo tiene un principio, pero ese principio necesita tiempo, espacio y materia. Dios lo ha respondido en este simple verso. En el principio creó Dios cielo y la tierra. Entonces, si el universo tuvo un principio, debe existir una causa superior que ha dado origen a este principio. No sé si me estáis entendiendo. Si el universo ha tenido un comienzo, hay alguien detrás de ese comienzo que ha producido el efecto, la causa, para que el universo mismo venga a la existencia. Entonces, ¿cuál es la causa de este efecto de que el universo venga a la existencia? Tengo que venir una vez más al diseñador de la perfección del universo. La causa del origen y el desarrollo del universo es Dios mismo. Entonces la creación nos da una serie de señales, pero no todas. O sea, la creación te va a hablar, no te puede hablar de salvación, pero sí te va a hablar de un creador. La creación o la naturaleza que ven tus ojos no nos puede explicar el perdón, no nos puede explicar la naturaleza de la cruz, no nos puede explicar el que estábamos perdidos y necesitábamos salvación, pero sí que nos dice algo. Hay un Dios todopoderoso detrás de todo lo que estás viendo. Acompáñame a la Biblia, libro de Romanos capítulo 1, verso 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación. Pablo nos está diciendo, todo lo que ven tus ojos, todo lo visible, tiene una procedencia, y es lo invisible de Dios. Todo lo que Dios, el mundo espiritual, es el que está sosteniendo todo el mundo material que ven tus ojos. Por eso yo establezco esta afirmación. La creación es una gran señal que nos apunta a Dios. Pero no solamente la creación, yo tengo que hablaros acerca de la conciencia, porque la conciencia es también un medio por el cual Dios se nos quiere revelar. Dios se nos revela entonces también a través de la conciencia, porque algo dentro de nosotros, algo dentro de ti, también te está diciendo que hay algo más allá. Te está diciendo la profundidad de tu vida, de que Dios realmente existe. Y eso se llama tu conciencia, la conciencia moral. El sentido que nos está marcando y que nos dice, eso está bien, eso está mal. ¿O por qué existe entonces la moral? Porque a pesar de a lo largo de todas las épocas, civilizaciones diferentes, culturas diferentes, pero todos tenemos un patrón común y es una moral, una conciencia moral que nos dice y nos señala que el matar está mal, que el dañar a una criatura indefensa está mal, que el asesinato está mal, que el robar está mal, que el mentir está mal, que tenemos que proteger a los más débiles, que tenemos que proteger a los niños. Entonces, esa conciencia moral, cuando vemos una injusticia también
también nos ponemos en contra de esa injusticia. ¿Eso qué es? Eso es la conciencia moral. Pueden cambiar las leyes dependiendo de los países y de las épocas, pero hay ciertos principios morales que compartimos todas las culturas a lo largo de las épocas. ¿Por qué? Porque si fuéramos producto del azar, no existiría una conciencia moral. Si fuéramos producto del azar, no existiría el bien ni existiría el mal. Simplemente existiría lo que yo quiero hacer porque yo creo que y quiero hacerlo. Existiría mi propia conciencia y mi propia preferencia personal. Una injusticia automáticamente te duele. ¿Por qué? Porque hay una conciencia moral dentro tuya y dentro mía y dentro de la humanidad. La Biblia le llama a eso una ley escrita en nuestros corazones. Acompáñame a la escritura para entender este principio. Romanos capítulo 2, verso 15. Dice, mostrando la obra de la ley, escrita ¿dónde? Escrita en sus corazones. Querida iglesia, Dios dejó una huella dentro del ser humano. Y esa huella es tu conciencia. Esa conciencia quizás no es totalmente perfecta porque el pecado afectó también esta conciencia, pero piensa en esto, porque sigue habiendo una evidencia. Fuimos creados por medio de un Dios moral. Dentro de nosotros hay un deseo de justicia. Por eso, como he dicho antes, cuando vemos una injusticia, automáticamente deseamos que esa injusticia sea castigada. Cuando vemos corrupción, cuando vemos violencia, cuando vemos abuso, algo dentro de nosotros clama diciendo, eso no está bien, eso merece un castigo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué deseamos justicia cuando vemos una injusticia? Porque tú fuiste creado por un Dios justo. Hay algo que hablaba hace poco en una visita a una persona nueva que estaba viniendo al Evangelio. Y ella mencionó algo, que tenía un vacío interno, a pesar de tener un hogar, a pesar de tener hijos, a pesar de tener un negocio. Ella hablaba de un vacío. Y esta es una realidad. La humanidad siente un vacío de eternidad. Algo dentro de nosotros nos lleva a pensar más allá, de que tiene que haber algo más allá de nuestra vida y de nuestra muerte. Pensamos en la eternidad, pero fíjate que los animales simplemente se preocupan por buscar comida, buscar un refugio o buscar una reproducción. Pero en cambio, el ser humano no se plantea estas simples cosas como un ser irracional animal, sino que siempre se está preguntando a lo largo de siglos, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Hay algo, hay un plan para mi vida? La Escritura lo describe de esta manera. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Dice así, he puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Puso en nosotros un deseo tan profundo que no se puede llenar con absolutamente nada de esta tierra. Tú podrás tener una cantidad de dinero, podrás ser la persona más famosa, la más exitosa, y aún así seguir sintiendo este vacío existencial, porque ese vacío tiene el tamaño y un solo nombre, que se llama Dios. Mientras estés lejos de tu Creador, siempre va a existir este vacío. Había un hombre llamado San Agustín que él escribió esta frase: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El mismo Agustín tiene que expresar el anhelo que tenemos por dentro. Lo que está buscando el ser humano es ese vacío existencial, es volver al corazón del Padre, volver a Dios, y ahí ese vacío va a ser llenado con la plenitud de la vida de Dios. Quiero continuar con otra de las cosas que nos revelan acerca de la existencia de Dios. ¿Y saben lo que es? La Biblia nos revela también la existencia de Dios. Porque si Dios existe, Él debe haber dejado algún manual para hablarnos a su creación. No quedar inherente, no quedar apático a lo que Él ha creado. Si Dios realmente existe, Dios nos ha dejado un mapa, y ese mapa se llama la Biblia. Por eso la Biblia es la respuesta de Dios a la humanidad. Teníamos que pensar que si realmente Dios existe y Dios se quiere relacionar con sus criaturas, es obvio que llegamos a la conclusión de que Dios, con aquellos que se quiere relacionar, tiene que comunicarse. Y la forma en la que Dios se ha comunicado con sus criaturas es a través de la Biblia, y eso es lo que vamos a encontrar en cada página de ese libro que tienes en tu casa. La Biblia es la revelación de Dios
para la humanidad. Fíjate, la Biblia fue escrita en más de 1500 años. Piensa en esto. 1500 años de historia para crear esta Biblia. Fueron más de 40 autores en diferentes épocas, en diferentes contextos históricos, en diferentes incluso culturas. Y aún así escribieron un mismo mensaje, una misma dirección. En estos escritores habían patriarcas, padres de familia, habrían reyes, habían profetas, habían pescadores, había gente pecadora que habían conocido a Dios. Y todos esos tenían un mismo mensaje en común. Toda la escritura apuntaba a la solución del pecado. Toda la Biblia apunta hacia Cristo. Ese es el mensaje central de la Biblia. Dios ha venido a rescatar a la humanidad que se había perdido por causa de una elección mal tomada en el Edén, que causó la separación de una relación eterna con Dios. El pecado fue la ruptura de esa relación, pero la Biblia me habla acerca de que Dios ha estado buscando a lo largo de los siglos el poder rescatar a esa humanidad perdida. Por eso vas a encontrar en la Biblia la creación, la caída, la redención y la restauración. Estos 4 puntos resumidos en toda la Biblia: creación, caída, redención y restauración. Toda la Biblia entonces apunta hacia una persona, apunta hacia Jesucristo. La Biblia también nos revela acerca del carácter de Dios. Por medio de la Biblia tú vas a conocer realmente, como hemos estudiado, acerca de la naturaleza, del carácter de Dios que funciona en una perfección asombrosa. De que Dios es santo, de que Dios es justo, de que Dios es amoroso, de que Dios es todopoderoso, etcétera, etcétera. No nos imaginamos a Dios. No vamos a imaginar un Dios y lo vamos a crear a nuestra manera, a nuestro molde, de acuerdo a nuestra cultura o conforme a lo que yo he vivido y creo un Dios a mi manera. No, la Biblia me revela a un Dios verdadero. Por eso necesitas sumergirte en la Biblia para conocer realmente al Dios de la Biblia. Tienes que entender también que esta palabra no es un libro cualquiera. Es un libro que tiene poder, porque hay tantos miles de testimonios de tanta gente que se ha metido a leer la Escritura, ha descubierto a Cristo y su vida ha sido cambiada por completo. Por tanto, la Biblia, que es el mensaje de Dios, tiene poder también para transformar las vidas. El libro de Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es vida, es algo que produce vida y también tiene eficacia, porque Dios dice en la Biblia que Él no envía su palabra y no produce un efecto, sino dice más bien que la Biblia, la palabra que yo envío, va a producir aquello para lo cual yo la envié. La Biblia tiene poder de transformación, puede transformar tu vida, tu casa y todo lo que te rodea. Llegamos al último punto de cómo Dios se nos está revelando, y la perfecta revelación del Dios invisible es el Dios visible, que es Jesucristo. Por eso el cuarto punto es: Dios se revela perfectamente en Jesús. La mayor evidencia de que Dios existe es la vida de Jesús. Hemos visto cómo la creación apunta a Dios. Hemos visto cómo la conciencia humana apunta a un Dios moral, pero también hemos visto cómo la palabra nos muestra el camino también hacia el Dios creador, pero Jesucristo es la forma visible. Es más, es Dios invisible haciéndose visible. Era el Dios aparentemente lejano que se ha hecho cercano. Por eso el mismo Dios tuvo que ocultar su gloria tomando un cuerpo, encarnándose, para hacerse semejante a los hombres, es decir, para hacerse cercano a nosotros. Mira que dice la Biblia, capítulo 1 del apóstol San Juan, verso 18. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo le ha dado a conocer. ¿Cuál era la misión de Jesús? Obviamente la misión principal era la redención, era cargar con el pecado, era ser el Cordero sustituto, era ocupar nuestro lugar para perdonar nuestros pecados y hacernos poner delante de Dios Padre sin culpa, sin mancha y completamente justos. Esa era la principal razón de su venida. Pero también la venida de Jesús era para revelarnos a un Dios real y un Dios cercano.
Miren, una vez una persona me preguntó si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué Dios permitió que Adán pecase? Te lo voy a responder, por Cristo. Porque Dios tenía que revelar un amor especial sobre tu vida. Y la mejor manera que Dios ha tenido de revelar su eterno y precioso amor ha sido entregarte lo más precioso que Él tiene, y es la vida de su Hijo Jesús. ¿Qué podemos ver en Cristo? Cuando tú miras a Jesús, ¿sabes lo que vas a ver? La compasión de Dios. Cuando tú miras a Jesús vas a ver la justicia de Dios. Cuando tú miras a Jesús vas a ver la santidad de Dios. Pero también cuando miras a Jesús vas a ver el amor de Dios. La cruz es la muestra de lo malo, malo, malo que es el pecado y lo dañino, pero también revela lo mucho que Dios te ama. Mira que dice la Escritura, libro de Juan, capítulo 14, verso 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mira qué afirmación tan gloriosa. Ningún líder religioso jamás se atrevió a hacer una afirmación como esta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús estaba diciendo, yo y el Padre somos uno. Somos lo mismo, somos la misma esencia. Ahora quiero que por un instante puedas ver ese monte Calvario, puedas ver cómo se levantaron las tres cruces y en medio de las tres cruces una cruz y al Hijo de Dios colgado en esa cruz. Cuando tengas esa escena en mente, quiero que veas que la mayor manifestación y enseñanza acerca del amor divino ha sido revelado en esa cruz. Romanos capítulo 5, verso 8. Es un versículo que suelo usar mucho, que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no se ha quedado distante, Dios no se ha quedado apático, Dios no se ha quedado aparte de la creación y nos ha dejado a la deriva como si fuéramos un barco en medio del gran océano y en una gran tempestad. Dios ha querido no solamente implicarse en la creación, sino ser parte íntegra de la redención de su creación. El mismo Dios no ha quedado distante. El mismo Dios no ha quedado distante, sino que ha decidido ocultar su gloria, como te he dicho antes, encarnarse en Cristo Jesús para ocupar tu lugar y pagar tu deuda. La deuda que el pecado había producido. Y la consecuencia de esa deuda era una ira divina, era un castigo divino, era que merecemos el infierno eternamente. Pero Dios, a través de Jesús, nos ha revelado no solamente su existencia, sino también el amor que tiene por nosotros para rescatarnos. Las 4 maneras en las que Dios se nos ha revelado. Quiero que puedas meditar por unos instantes en estos 4 principios. De que Dios realmente se nos revela. Yo sé que este estudio es básico, porque realmente es un discipulado básico para nuevos creyentes. Pero con estos 4 principios que hemos hablado, quiero que, o deseo simplemente, de que todas las dudas que pueda haber en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, puedan desaparecer por completo. Cuando tengas estas 4 afirmaciones, estas 4 demostraciones de que realmente Dios existe y que realmente Dios te ama y que realmente Dios se ha implicado en su creación para rescatarnos y acercarnos a Él. Bueno, avancemos rápidamente hacia el tema de la Trinidad. La Trinidad es un Dios en 3 personas. Intentar entender la Trinidad es uno de los temas más profundos y a la vez más difíciles de poder entender. ¿Por qué? Porque intentamos entender la mente de un Dios infinito con una mente totalmente finita, que es la nuestra. Entonces a veces es tan difícil de llegar a entender este concepto de un Dios manifestado en 3 personas. Pero lo que sí, en palabras muy sencillas, voy a intentar expresarte acerca de la Trinidad. La Trinidad no es 3 dioses y un Dios al mismo tiempo. Tampoco la Trinidad es una persona y 3 personas al mismo tiempo. La Biblia nos enseña que solamente hay un Dios en naturaleza, en esencia y en ser, pero que se revela
en tres personas al mismo tiempo, de acuerdo a relación y función. Por eso lo que tenemos que afirmar hoy totalmente es que solamente existe un Dios. Mira que dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La base de la fe cristiana está centrada y basada totalmente en este principio, de que Dios es solamente uno. No hay muchos dioses, no hay tres dioses, solamente hay un Dios. No existen tampoco tres seres divinos, solamente existe un ser divino. Por eso la fe cristiana no es una fe politeísta, es una fe que solamente cree en un Dios. Pero ocurre algo, que la fe y la manifestación y la revelación es algo progresivo. Por eso, en el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta de que Dios, de alguna manera, a su pueblo de Israel se manifestaba como un único Dios. Y se revelaba de esta manera porque el pueblo de Israel estaba rodeado de muchísimos otros dioses y tenía que centrar la verdad del Evangelio en que solamente existía un Dios. Pero cuando tú vas avanzando a lo largo de la Biblia, Dios comienza a revelar algo mucho más profundo, y es que este mismo Dios se revela de una forma funcional y relacional entre personas. Pero incluso en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto vemos pequeñas luces, pequeñas ideas, pequeñas lumbreras que nos están indicando también de que ese mismo Dios se estaba revelando en tres personas diferentes. Podemos irnos al momento de la creación, en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios dice, hablándose a sí mismo, y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fíjate la conversación, no estaba diciendo voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza, sino que ya Dios mismo en ese primer capítulo nos está revelando algo, que había una unidad perfecta en la Trinidad. Las tres personas de la unidad divina estaban mirándose cara a cara y estaban hablando acerca de esta creación y dijeron, hagamos al ser humano, hagamos al hombre conforme a qué. Conforme a tu semejanza, conforme a mí, no, conforme a nuestra semejanza. La Trinidad trabajando unida en la creación. Fíjate que dice la Biblia para afirmarnos esto como un ejemplo. Libro de Juan, capítulo 6, verso 27, dice, trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque este es a quien Dios Padre ha acreditado con su sello. La Biblia nos afirma de que Dios es Dios Padre, pero también el libro de Juan capítulo 1, verso 1 dice que el Hijo de Dios también es Dios. Dice, y el Verbo, la palabra, Cristo, era Dios. Pero también nos va a decir que el Espíritu Santo también es Dios. Libro de Hechos capítulo 5, verso 3 al 4. Dice así, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás te convenciera para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras para ti una parte del precio del terreno? ¿Acaso no era tuya la heredad antes de venderla? Y cuando la vendiste, ¿no obraba en tu poder el dinero de la venta? ¿Cómo se te ha ocurrido hacer una cosa semejante? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. La misma Escritura nos está revelando que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios. ¿Por qué es importante la Trinidad? Para llegar a entender este principio, porque muchos imaginan a Dios sentado en el cielo completamente solitario, pero la Biblia nos está revelando algo completamente glorioso. ¿El qué? De que antes de la creación del universo ya existía una relación perfecta de amor en esta Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia nos dice, primera de Juan capítulo 4, verso 8, que Dios es amor. Para amar se necesita alguien que ama y a la misma vez alguien que reciba ese amor. Y en la Trinidad vamos a ver este principio. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo participa en esa perfecta comunión de amor el uno por el otro. Entonces Dios, antes de crear a la humanidad, crear el universo, ya existía el amor circulando y expresándose en la Trinidad. Esto es glorioso. En la misma Trinidad existía esta expresión de amor del uno hacia el otro. El libro de Juan, verso 17, antes de que Jesús fuera a la cruz y él estuviera orando, mira la expresión que él hace.
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús tiene que expresar esta relación que había en la Trinidad de amor, expresándose de uno hacia el otro y luego nosotros siendo los receptores de este amor de la Trinidad. El universo ha venido a la existencia por el amor de Dios. El universo ha nacido, tú has nacido, la humanidad ha venido a la existencia por una relación de amor. Somos el fruto, no de la soledad de un Dios. No somos el fruto de la soledad divina, somos el fruto del amor divino. Mucha gente no llega a entender quién es el Espíritu Santo, quién es la persona del Espíritu Santo. Algunas otras religiones lo determinan como que es una simple energía, una fuerza, pero hemos leído en la Escritura de que la misma Biblia nos revela que el Espíritu Santo es Dios en la misma esencia, en la misma naturaleza, en todo lo que Dios es, el Espíritu Santo también es. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es una fuerza, tenemos que afirmar y arraigarnos en esta verdad. El Espíritu Santo no es la fuerza ni la energía. El Espíritu Santo es una persona dentro de la eternidad, es una persona divina. Por eso una persona habla, una persona guía, una persona expresa, una persona piensa, una persona consuela, una persona enseña. Y toda la Escritura nos habla acerca de estos principios. El mismo Jesús, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 16, dice: os enviaré a otro consolador. La palabra otro nos da a entender esta expresión de que nos envía a otro igual que Él, en la misma esencia, en la misma naturaleza, de que dentro de la Trinidad hay una unidad perfecta divina. Hemos usado un ejemplo que tampoco es el ejemplo perfecto, pero dentro de nuestra mente finita. Cuando ves el agua tiene una misma composición, H2O, ese es su compuesto químico, es hidrógeno y oxígeno, unidos y forman el agua. El agua se puede manifestar en tres formas diferentes. Si tú la metes por debajo de 0 grados, se va a congelar y su esencia, su naturaleza sigue siendo la misma, pero su manifestación es diferente porque se ha manifestado en algo sólido, en hielo. Pero en cambio, si la dejas en temperatura ambiente, aunque tiene la misma sustancia, es la misma naturaleza, H2O, hidrógeno y oxígeno, pero se está manifestando como algo líquido. Pero si tú la subes de 100 grados, en la ebullición va a comenzar a aparecer vapor de agua. Su estado es vapor, pero su esencia sigue siendo la misma. Así es Dios también. Dios es en esencia el mismo Dios, el único Dios, ese agua, pero que se manifiesta en tres formas diferentes de acuerdo a la función. Para entender la unidad perfecta de esta divinidad, de esta Trinidad, piensa también y mira al sol, mira la luz y mira el calor. No puedes separar el calor ni la luz del sol. Todos proceden de lo mismo. Se ven diferentes, se manifiestan diferentes, pero es lo mismo, es el sol. Y esta unidad perfecta, en esa unidad de la Trinidad no hay competencia, no hay envidia, no hay celos, porque es una unidad completamente perfecta. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica al Hijo, glorifica al Padre, y todos se glorifican entre ellos. Puedes anotar el libro de Juan, capítulo 17, verso 1, Juan, capítulo 17, verso 4, y Juan, capítulo 16, verso 14, y lo lees en tu casa para entender este principio de honra entre las tres personas de la Trinidad. El error: no existen tres dioses, solo existe un Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Solamente hay un Dios. Otro error también muy común es que una sola persona con tres disfraces diferentes. Porque algunos piensan de que Dios a veces actúa como padre, a veces se disfraza de hijo, se manifiesta como hijo, o a veces Dios se revela, se muestra como el Espíritu Santo. Pero no es un Dios con tres disfraces diferentes. Eso tampoco es correcto. En el mismo bautismo de Jesús vamos a ver esta revelación mucho más profunda, porque el Padre, cuando Jesús está siendo bautizado, pero se escucha una voz, el Padre que habla, pero también se ve al Espíritu Santo que desciende sobre la vida de Jesús. No son tres máscaras en una misma persona, son tres personas completamente reales. Quizá la mejor forma es hablar de la Trinidad y la salvación, porque el Padre, y lo vamos a ver,
tenemos que hablar de la Trinidad y la salvación, porque el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Padre es el que envía al Hijo. El Hijo es el que ejecuta la salvación, muriendo y resucitando. Lo vas a encontrar en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8. Pero también el Espíritu Santo es el que aplica la salvación. ¿Cómo lo aplica? Nos convence de pecado, nos guía hacia Cristo, nos transforma, nos santifica. Y esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 16, verso 8. Dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La Trinidad trabajando unida para revelar su amor. La Trinidad a mí me enseña que la realidad última del universo no era manifestar poder, no era manifestar fuerza, no era manifestar caos, era manifestar el amor que existía en la eternidad en medio de la Trinidad. Porque tú y yo necesitamos sentirnos amados. Tú y yo necesitamos unidad, necesitamos familiaridad, tú y yo necesitamos comunidad, y la Trinidad nos está revelando todos estos principios que el ser humano necesita. Quiero que guardes esta frase para ti. Hay un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres personas. Un solo Dios eterno que ha querido revelar la profundidad de su amor hacia su creación. Tres personas distintas, pero a la misma vez unidas, envueltas en un perfecto amor. Lo más importante es que ese Dios de amor nos quiere invitar a formar parte de su familia, de su casa, de su hogar. Y eso lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Déjame que te haga unas preguntas para que simplemente ya te quedes meditando en este tema que hemos estado exponiendo, bien básico. Las preguntas que te quiero dejar para que medites. ¿Qué vas a hacer ahora con la revelación que Dios te ha dado acerca de que Dios es el origen de todas las cosas? ¿Qué evidencia te ha impactado más? ¿La creación, la conciencia, la palabra o el mismo Jesucristo? ¿Crees que tu vida entonces tiene propósito en Dios? Y si crees que tu vida tiene propósito, ¿por qué crees que tiene propósito y hacia qué propósito crees que va dirigida tu vida? ¿Qué es para ti que el Dios creador, el Dios trino, quiera tener una relación personal contigo? Voy a invitarte una última cosa más. Y es que vas a hacer dos ejercicios. Vas a salir a la calle. Vas a mirar hacia afuera, vas a mirar al cielo, vas a mirar las estrellas de noche, vas a mirar las nubes, los árboles, la creación. Y vas a comenzar a agradecerle a Dios por todo lo que Él ha creado por ti. Segundo, quiero que cojas un papel y escribas una nota y la pongas en tu frigorífico, en la puerta de tu armario o en la pared de donde tú sueles meditar y orar. Y es que escribas: yo fui creado por Dios, para Dios y por un propósito eterno. Léelo cada día hasta que se haga carne en tu vida. Con esto cerramos el tema número 1, Dios el origen de todo. Espero que os haga bien, que Dios os bendiga muchísimo a todos.